etcétera. Vimos cómo o cuáles son los pasos para construir el programa. Primero definimos las actividades, después las secuenciamos. Eso quiere decir cuál va primero, cuál va después, cuál depende de cuál, cómo estimamos las personas que van a trabajar en ese cronograma, cómo estimamos las duraciones y luego pues ya se desarrolla el cronograma. Definimos las actividades que son, digamos, las partes de todo lo que se va a ejecutar en ese proyecto como actividades. Las secuenciamos, vimos el tema de las secuencias de las actividades, cuál depende de cuál, etcétera, cómo se ve un diagrama de red un poco más gráfico para entender qué tarea depende de cuál, cuáles son los tipos de dependencia que existen. Vimos que hay tres que no se utilizan casi y hay uno que siempre se utiliza, que el que siempre se utiliza es el fin comienzo. Y vimos un ejemplo de cada una de las dependencias, ¿verdad? De las cuatro. Luego vimos cómo estimar los recursos y cuáles son las consideraciones que deberíamos de tomar para poder colocar las personas que van a trabajar dentro de cada una de las tareas. Luego vimos la estimación de las duraciones, las técnicas que hay para ver y estimar cuánto se va a tardar cada una de las tareas, ¿sí? Luego vimos el punto de ruta crítica, que es la ruta o el conjunto de actividades que están relacionadas entre sí y que duran más tiempo dentro del proyecto, y eso es lo que es la famosa ruta crítica y cómo debemos enfocarnos en ella, porque si se atrasa una tarea dentro de la ruta crítica se nos va a atrasar todo el proyecto, eso es seguro, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos antes del break y ahora vamos a continuar con lo que es línea base. Todos los conceptos que yo les estoy dando, ¿sí?, son los conceptos que se utilizan, digamos, dentro de nuestra institución, dentro de TIGO, y así medimos los proyectos. Muy probablemente ustedes también lleven proyectos, pero tal vez no están utilizando, digamos, los sitios que son los estándares o los sitios que utiliza la PMO dentro del proyecto, cómo se miden los proyectos, cómo damos visibilidad hacia las gerencias y direcciones de cómo van los proyectos, cómo establecemos compromisos de fechas para cada uno de los proyectos. Y dentro de ese establecimiento de compromisos está la famosa línea base, ¿sí? ¿Qué es una línea base? Dice, es la última versión del cronograma que ha sido aprobada formalmente y que define los objetivos de un proyecto en cuanto a tiempo, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque es la fotografía de un proyecto en el momento concreto y ayuda a medir el desempeño del mismo. ¿Cuál es, digamos, la mecánica para poder asignar a un project manager a un proyecto y que este se haga? Por lo general dentro de la PMO se gestionan únicamente proyectos, digamos, de tipo estratégico, que son un poco más, digamos, importantes o que su gestión debe ser muy buena para que se llegue a cumplir. Se pone, digamos, la iniciativa del proyecto con las direcciones, con Fernando, etcétera. Se asigna a un project manager, se hace una factibilidad, se hace un estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Se empieza a trabajar el proyecto y cuando ya se tiene realizado todo el cronograma con duración, con recursos, etcétera, entonces vamos con el patrocinador del proyecto, que por lo general es una dirección, y le decimos, este proyecto dura tanto tiempo y como ya lo empezamos a trabajar en estratégico, estamos diciendo que vamos a terminar en marzo del otro año, ¿sí? Muy probablemente damos una fecha de una semana o de un mes. Y esa es una fecha de compromiso que se queda con ese director y que es la visibilidad que se le va dando dependiendo de la criticidad del proyecto, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, etc. Pero digamos es la fecha que tiene la línea base. Es decir, esto fue a lo que te comprometiste. Porque hiciste todo lo que vimos ya atrás, hiciste una ADT, sacaste los entregables, viste todo el esfuerzo que hay detrás, todo el trabajo que conlleva el proyecto, asignaste responsables, realizaste un cronograma con el equipo de proyecto, es decir, que las duraciones están bien estimadas, etcétera. Entonces, vas, vendes esto y decís, está para tal fecha, y te la compran y te dicen, ok, trabajemos. Entonces se le estipula dentro del proyecto la línea base, que es simple y sencillamente, en el proyecto se le pone guardar línea base
y el proyecto la guarda, pero es, digamos, la fecha de compromiso real con la que se va a medir el proyecto, y conforme vamos a decir si el proyecto va en tiempo, retrasado o definitivamente se salió de control. ¿Sí? Eso es la línea base de un proyecto. Luego dice que la línea base la crea el Project Manager, como les estoy explicando, o líder del proyecto, ya que sale directamente del cronograma, o sea, es el compromiso que sale de ese cronograma que hicimos. Pero la prueba y oficializa el owner y patrocinador del proyecto, ¿sí? Ellos son los únicos que dicen, sí, estoy de acuerdo, prosigamos. Y luego dice, por tanto, un Project Manager no puede cambiar esa fecha de línea base, ¿sí? Hasta que ésta se haya aprobado por medio de un change request, que es un trámite. Es decir, si yo vengo, y como les digo, yo vengo y me comprometo con un director a que la fecha del proyecto que me está pidiendo va a ser dentro de 6 meses, y dentro de 3 meses, misteriosamente, la fecha de salida que yo estoy presentando y enviando un correo, se corrió de marzo para agosto. No queda en marzo, pues. Cambié yo la línea base, pero nadie me dio autorización. Entonces, eso está, digamos, no está permitido dentro de la organización. Si por algún motivo el proyecto se retrasa, porque obviamente suceden cosas muy fuertes. Por ejemplo, teníamos un proyecto que estábamos trabajando con un proveedor de desarrollo y el proveedor quebró, y de una semana a otra le renunció toda la gente, y toda la gente que estaba trabajando en nuestro proyecto el proyecto se quedó parado, no había más desarrollo, y eso, hiciéramos lo que hiciéramos, nos iba a atrasar el proyecto. ¿Por qué? Porque no le podemos dar de un día para otro a otro proveedor el proyecto. Hay reglas en Supply para poder abrir eventos, etcétera, y ese proveedor lo había ganado, y teníamos que volver a repetir todo eso, ver cuál era el impacto, porque digamos ya se llevaba como 40% de avance en el desarrollo, y no sabíamos si la otra empresa que iba a desarrollar iba a poder agarrar eso y seguir, o tenía que empezar desde cero. Entonces fue algo bien difícil. Tuvimos que ir a presentarlo y a presentar el impacto que nos iba a dar, pues definitivamente. Entonces le presentamos al director, mira, aquí sucedió esto, y eso realmente está muy por afuera de control. O sea, se pueden manejar riesgos dentro de los proyectos, pero que se materialice algo como eso es bien difícil, ¿sí? Entonces, visualizarlo o tener un proveedor de reserva solo para entrar a batear, no, tampoco es viable, pues, porque obviamente ningún proveedor va a estar así como que esperando a ver qué le cae, ¿no? Entonces, sí nos pegó 6 meses en el proyecto, porque se tuvo que empezar desde cero, se tuvo que hacer otra vez el evento con los proveedores, se tuvo que otra vez presentar el desarrollo que había que hacer, explicarles, tuvieron que empezar a construir desde cero, eran nuevos aquí, y cuando vino el proyecto ya terminaba, el rollout tenía clavos, nos pegó 6 meses. El punto es que hicimos un change request, o sea, una solicitud de cambio de fecha, nos la autorizaron, y entonces luego ya cambiamos la fecha de la línea base para no seguir presentando retrasos. ¿Por qué? Porque si uno se retrasa y no cambia esa fecha de línea base, el indicador que me muestra si yo voy bien o voy mal siempre se me va a estar presentando en rojo, y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar con ustedes es que, digamos, dentro de la metodología que se practica en la PMO, no se puede cambiar la línea base solo así. O sea, si uno se compromete, tiene que ver de qué manera gestiona para que las tareas que se retrasan recuperen el tiempo atrasado y poder cumplir con lo que se ofreció. Y si no, entonces si pasa algo mayor, pues, o sea, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas que nos retrasan los proyectos, y justificadamente se puede hacer un cambio dentro de la línea base. Dice, un Project Manager puede modificar el cronograma siempre que sea necesario, mientras se mantengan los objetivos del proyecto y la fecha estipulada, pero cuando deje de ser cierto habrá que modificar la línea base. Eso también es importante. Yo puedo hacer mi cronograma, ponerle línea base, comprometerme, y todos los días yo voy a probablemente ir agregando tareas que no estaban, quitando algunas otras tareas, poniendo tareas que se fueron retrasando. O sea, yo puedo ir jugando cada vez que yo actualizo mi cronograma con eso, mientras no se modifique la fecha de salida. Todo eso puede pasar, ¿sí? Pero si la fecha de lanzamiento que yo ofrecí, entonces se empieza a desfasar, ahí es cuando yo tengo que modificar la línea base, ¿sí?
pero no me deja modificar las zonas. Después dice que viene algo que se llama SPI, que significa Schedule Performance Index, y ese es el indicador que nos dice, eso es el indicador o índice de desempeño del cronograma, que nos muestra cómo se está ejecutando un proyecto con sus tareas en relación al tiempo planificado. Es decir, nos da la visibilidad si el proyecto va en tiempo retrasado o está fuera de lo planificado, ¿sí? Se calcula dividiendo el porcentaje de avance real sobre el porcentaje de avance planificado al momento de la medición. Y es lo que les digo, que ese es el indicador que nos da la visibilidad del proyecto. ¿Qué significa? Que si esa división que yo hago me da un indicador que dice 0.9 o hacia arriba, eso quiere decir que el proyecto va bien, ¿sí? Probablemente hay algunas tareas que se están atrasando, lo que fuera, pero va bien. El proyecto tiene un porcentaje altísimo de salir en el tiempo que yo digo. Si el indicador me da entre 0.75 y 0.89, significa que el proyecto está retrasado, ¿sí? Podemos gestionar para ver cómo le podemos hacer para recuperar el tiempo de las tareas que están retrasadas, qué sé yo, hablando si es con proveedores para que le metan más recursos a las tareas, no sé, eso dependerá del tipo de proyecto y las tareas que estén retrasadas, pero digamos que el indicador está en amarillo, significa que hay un retraso, pero debería ser leve y debería de ser recuperable. Pero si esa medición me da 0.75 o abajo, eso significa que el proyecto está fuera de control. O sea, primero tuvo que suceder de que el proyecto iba en verde, pasó a amarillo y aquí yo no hice nada para recuperar el tiempo, para que haya llegado acá, donde ya, si yo no pude hacer nada cuando estaba acá para recuperarlo a verde, aquí vamos a tener que ver cómo hacemos. Y entonces en ese momento es donde deberíamos de analizar si es necesario hacer un change request y cambiar la fecha de salida, pero deberíamos de tener una justificación bastante válida para que nos puedan autorizar realizar ese cambio. Si no, siempre yo voy a decir así, el proyecto está para febrero y después para marzo, abril, mayo, y así nos vamos a ir hacia adelante, ¿sí? Ese es digamos, el objetivo de utilizar toda esta metodología y todos estos indicadores y verificar qué significa todo esto que nosotros estamos viendo por acá. Les voy a mostrar el sitio donde se da la visibilidad de lo que yo les estoy diciendo. Salud. Este es el sitio, el famoso sitio que se llama PEMIS, que se utiliza dentro de la PMO y donde se registran todos los proyectos. Este es mi usuario, digamos, aquí están los proyectos que están bajo mi gestión, ¿sí? Y está el código del proyecto, el nombre del proyecto, que el project manager que soy yo, la unidad de negocio, de qué área, de qué departamento, cuál es la prioridad de los proyectos, en qué fase está, cuál es el SPI que lleva el proyecto, ¿sí? El avance real, el avance esperado, cuándo empezó, cuándo termina, etcétera, 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 ¿verdad? Aquí es donde se muestra todo esto. En el próximo curso que ustedes tengan, creo que es el último, si no estoy mal, porque el siguiente se llama Finanzas y su relación con los proyectos, les van a mostrar algunos términos que se utilizan dentro de este sitio. Y el último curso es cómo utilizar este sitio, porque todos ustedes pueden llegar a tener acceso y pueden gestionar aquí mismo sus proyectos. Obviamente pues van a poderlo entrar, registrar sus temas, sus actividades, todo lo pueden hacer acá, y esto es un sitio bastante, digamos, adecuado, porque se da mucha visibilidad de lo que ustedes hacen en el día a día y cómo van avanzando sus proyectos. Y ese sitio genera
un indicador y un tablero para poder dar visibilidad también a sus jefaturas, a sus gerencias y direcciones de cada uno de los proyectos. Ahorita está cargando y entonces ahí, digamos, ese es el sitio, ahí están todos los project managers, pero si seleccionamos solo subir la barra ahí, sí. Entonces aquí está, digamos, cómo va avanzando cada uno de los proyectos. Yo me puedo colocar en uno específicamente. Y aquí me da ya el dashboard de cómo va este proyecto en particular, cuál es el alcance del proyecto, cómo ha ido avanzando la evolución del SPI en el tiempo desde que el proyecto inició hasta que el último reporte, cuando lo puse, qué puse en ese reporte. Vamos a ver acá. Ok, aquí hay un errorcito que está dando, lo voy a reportar. El punto es, como les digo, que en ese último curso ustedes van a recibir toda esta información de cómo utilizar ese proyecto y ustedes también pueden tener acceso a esto y llevar sus proyectos aquí, medirlos con las herramientas que les estamos dando, utilizar su proyecto, etc. Realmente no es complicado, todo esto es automático, yo lo actualizo una vez por semana, una vez cada 15 días, dependiendo del tipo de proyecto. Me toma 2 minutos actualizarlo y esto se hace solito, ¿sí? Por eso les digo, es un poquito más profesional o un poquito más tal vez resumida la forma de presentar los proyectos y sobre todo mostrar la visibilidad, porque con un clic yo le puedo mandar un link a alguien y mira, aquí puedes ver el proyecto, le da un clic y puede ver cómo van los proyectos desde acá, sin tener que estar haciendo muchísimas reuniones o tener que estar haciendo presentaciones, etcétera. Con un clic pueden tener acceso a la información absolutamente de todo lo que está en el proyecto, y todo esto parte de la información que yo alimento acá, ¿sí? Y como les digo, realmente ni siquiera nosotros hacemos esto, porque nosotros llenamos solo una fichita de Excel, se le manda a alguien, ese alguien crea el proyecto ahí y después yo lo tengo que actualizar. Me llevará 1 o 2 minutos actualizar el proyecto 1 o 2 veces a la semana, dependiendo, como les digo, la criticidad del proyecto. Eso es para, digamos, dar la visibilidad. Obviamente es diferente la gestión que le tengo que ayudar al proyecto para que avancen todas las tareas, etcétera. Y obviamente mi herramienta principal es Project, que es donde yo voy viendo el avance y actualizándolo también cada semana o cada 15 días. Carlos, una pregunta. Aquí tú puedes, como dices, pues tienes visión de todo. Si alguno de los indicadores pues marca rojo o en amarillo, como mostraste, tú actúas inmediatamente. O sea, tú ya hablas con el responsable y le dices, mira, pasa esto, Sí. esto y esto. Sí, exacto. O sea, a ver, vamos a llegar a verlo, pero supongamos que yo ya hice todo mi proyecto, sí, ya tiene todas las tareas, etcétera. Entonces, yo no vengo todos los días y me siento y empiezo a ver línea por línea el proyecto. No se trata de eso. Se trata de tener mi base para la estimación de cómo va mi proyecto, pero la gestión de todos los días es el día a día de cada quien. Yo voy viendo cómo va tal persona, etcétera, y una vez por semana yo tengo que agarrar todas esas tareas y ponerles un avance, ¿sí? Entonces yo voy con alguien y le pregunto, mira, vos estás responsable de esta tarea, ¿cuánto llevas? Sí. Ah, mira, yo calculo que llevaré 50%. Ah, perfecto. Ya vamos a ver cómo vamos a calcular ese porcentaje de avance en el proyecto con la información que me da el responsable, ¿sí? Pero cuando yo veo que está sucediendo algo y esa tarea ya se tuvo que haber movido y no se ha movido, yo tengo que gestionar. Y para eso, digamos, existe la labor del Project Manager.
para hacer que las cosas se ejecuten y se realicen, ¿sí? Entonces yo tengo que ver de qué manera esa tarea se recupera o se empieza a hacer, o si depende de otra, tengo que ver por qué está atascada esa otra y por qué no ha avanzado el proyecto. Pero digamos, esa es la responsabilidad de cada persona que tenemos asignados proyectos. Esa es nuestra responsabilidad, hacer que se ejecuten las cosas. Si el recurso no está funcionando y yo veo que es algún tema, no sé, qué sé yo, tiene problemas o lo que fuera, pues veo la forma de ayudar, de que me cambien el recurso. Lo voy escalando y te puedo mencionar N situaciones, pero va a depender mucho de qué tarea sea, de cuánto dure, de cuánto vaya atrasado, etc. Pero sí. ¿Te ha pasado que, fíjate, es un área específica, Sí. pero en el área específica ni gerencia te apoya? Sí, pero no existe solo una gerencia. O sea, si vos ya estás a un nivel donde toda el área tiene alguna especie de problema, qué sé yo, o hay algún tema, vos lo debes escalar y debes ser objetivo y transparente. O sea, no existe el ay, sí, que no, que yo le caigo mal, que es, no, esas son casacas. Uno tiene que tener objetividad. Si no sucede la consecuencia va a ser que nos retrasemos y punto. Y si tenemos que escalarlo, lo vamos a tener que escalar a un nivel. Para eso existen todos los niveles. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un proyecto en este momento que es un proyecto de cumplimiento donde la SAT el año pasado sacó a la luz pública un nuevo régimen de facturación que se llama facturación electrónica en línea, ¿sí? ¿Qué significa? Que ahora aquí en Tigo yo voy, compro en una agencia un teléfono y cuando le meten mis datos de facturación y lo ingresan al sistema, al facturador web, este viaja al IBS y el IBS de una vez se va a un proveedor que se llama Megaprint, que está en esta torre aquí arriba. Y de Megaprint de una vez se va la factura a la SAT y la SAT le pasa un montón de validaciones, más o menos como 120, donde dice, ¿qué entidad está facturando? Comcel, ok. Veo que Comcel no tenga omisos, que no tenga multas, que no tenga esto, que no tenga lo otro, ok. Luego viene y revisa todo el cuerpo de la factura, si el nombre de la factura está bien, si el NIC que yo le mandé es correcto, si le puse consumidor final que sea en el formato que la SAT pide, y son 120 validaciones. Cuando pasa eso se hace en milisegundos, por supuesto. Escribe un número de autorización y me lo envía y me dice ok y me pone el número de autorización, ¿sí? Y ese número de autorización viene y se imprime en la factura y ahora las facturas ya no tienen ni número de serie, ni resolución, ni nada de eso, solo tienen un número de autorización. Sí, cambiaron levemente, digamos, en ese tema. El punto está en que la SAT nos dice, bueno, vino una notificación el año pasado para 3 entidades. Nosotros tenemos acá 11 entidades, como Celsi, Cesas, Estel, Navega, Claudio Nube, un montón. Somos 11. Y vino el año pasado un informe que decía que nosotros teníamos que subirnos a ese nuevo régimen de facturación al 31 de diciembre del año pasado para 3 empresas. Agarramos el proyecto, era bien complejo, no podíamos hacer cambios en nuestros legados porque nos iba a llevar mucho tiempo. Decidimos hacer una caja nueva, un sistema nuevo y de ahí venir, agarrar la facturación, meterla acá, que fuera una especie de convertidor, digámoslo así, que le pusiera todos los campos que son necesarios, que lo mandara, que recibiera, etc. Y logramos salir con ese proyecto. Luego en enero vino la otra notificación que teníamos que poner Comcel y Cesas para el 31 de octubre de este año, pero Comcel y Cesas representan el 80% de la facturación de nosotros en cuanto a transaccionalidad. Entonces es muy complejo. Empezamos a trabajar y vimos que sí podíamos, factiblemente era salir más o menos como en agosto con Comcel, y empezamos a tener problemas con un proveedor y fuimos a Supply y nos dijeron que ese era el proveedor y que no podíamos por temas políticos, etcétera, cambiarnos de proveedor, que teníamos que trabajar. Y entonces empezamos a tener problemas porque el proveedor no es lo suficientemente capaz de gestionar y de manejar todo lo que le estábamos pidiendo, y no nos dejaban ni hacerlo a nosotros ni cambiarnos de proveedor.
Y llegó un punto, digamos, el equipo de proyecto en la relación, de que yo ya no los traía acá con mi equipo de proyecto, porque mi equipo de proyecto estaba tan frustrado, porque ellos sí podían hacer las cosas, y estos no entendían lo que tenían que hacer, y cuando decían que habían entendido no era cierto, y cuando ya por fin entendían no podían hacerlo, que empezamos a chocar, y ya no pudimos hacer nada. Trajimos aquí al gerente general de esa empresa, se comprometió con nosotros, fue completamente, no aportó en nada, y empezamos a escalarlo y lo llevamos. Y les voy a contar que hicimos una reunión con Carlos Navarrete, con Mario Chicas y con Roberto Bianchi y con los accionistas de ese proveedor. Ya los cagaron a los Sí, ya no se podía, o sea, escalarlo más era traer a Mario, que no va a entender absolutamente nada, pues, o sea, realmente para eso tiene a toda la gente que estamos aquí. Al final de cuentas, lo llevamos a ese nivel, y en ese nivel se comprometieron con nosotros a ciertas fechas, etcétera, y empezamos como que a desglosar por entregables los pedazos que nos podían ir dando, y así es como hemos estado trabajando. Sí. Pero es incómodo, o sea, es bastante... Por supuesto. Sus roces no... Yo no me puedo acercar a la asociación de proveedor que me odian. Sí, es que así es. O sea, muchas veces tal vez se comete el error de que el equipo de proyecto, cuando uno va, se toma personal lo que uno está haciendo, la gestión que uno realiza, pero realmente, como les digo, o sea, el trabajo es el trabajo, y fuera de eso, pues, las cosas se pueden olvidar, pero por temas de trabajo creo que aquí a todos nos pagan para realizar una tarea y para realizar las atribuciones que están en nuestro descriptor de puestos, para eso nos pagan. Entonces, debemos de buscar las gestiones y las acciones que nos lleven a cumplir con eso. O sea, muchas veces, digamos, la posición de Project Manager se compromete en cuanto a poder tener una buena relación con todos, porque es bien difícil, porque el estar gestionando a cada una de las personas es complicado, porque no todas las personas son iguales, y hay que buscar la forma de tratar de encontrar la forma de El tacto. exacto, para que esta persona reaccione de una manera positiva. Sin embargo, no siempre se encuentra. Y entonces, muchas veces pasa que en una reunión tenés que señalar algo, tenés que señalar a alguien y hacerlo. Y si es un área por completo, pues para eso, como te digo, hay niveles, y para eso estamos hasta arriba, y hay que hacerlo sin miedo, porque es tu trabajo, es para algo que te están pagando, estás comprometiendo algo y tenés que hacerlo sí o sí. Y si no, se van a atrasar las cosas, pero es bien diferente a que las cosas se atrasen después de que vos hiciste 5, 6, 7 reuniones, dejaste plasmadas en 7 minutos, diste visibilidad a todo el mundo de lo que podía pasar, y eso se materializa, y entonces vos decís, yo se los dije 40 veces, lo escalé y esto sucedió. Es bien diferente eso a que uno, ay sí, hombre, está bueno, pues te vas a atrasar un mes, dale, pues tranquilo. Cuando revienten las cosas, mira, ¿y por qué no dijiste nada? O sea, ¿por qué en este momento estamos diciendo que nos vamos a retrasar 6 meses con este proyecto, pero vos no dijiste nada, no hiciste nada para que eso no sucediera? Es muy diferente cada una de esas situaciones, ¿verdad? O escalar de una vez por un problema que tal vez, o sea, pasarse las escalas intermedias y ir directo, digamos, como un director, cuando se pudo escalar más abajo. Por supuesto, sí, o sea, eso también es mal visto, digámoslo así, porque eso habla, digamos, mal de vos, porque vos no hiciste en el momento que tuviste que haberlo hecho el escalamiento correspondiente. O sea, tampoco es que estén ahí solo para recibir clavos, no se trata de eso. O sea, para eso es que hay niveles, y si con el siguiente nivel no te funciona, te vas con el siguiente, y así sucesivamente. Pero en algún momento vas a tener que hacerlo, y no lo vas a tener que hacer, digamos, solo con el área con el que tienes un problema. También vos tenés niveles para arriba. Vas con tu jefe y le decís, mira, tal y tal cosa, y tal y tal cosa, y si no, te vas de los dos lados, pero algo tiene que suceder.
¿sí? Inclusive uno se puede apoyar de un montón de temas, pues, o sea, podemos meter a control interno, si tenemos un área de control interno, podemos meter a impuestos, y entonces llevas a alguien de impuestos y le decís, mira vos, fíjate que tengo este problema, tal y tal cosa está sucediendo y necesito que vos, como área de impuestos, levantes la mano y digas que si esto no se ejecuta vamos a tener repercusiones en multas, etcétera. Y entonces ya, o sea, hay que ver cómo nos podemos manejar y utilizar los mismos recursos que nosotros tenemos acá, ¿sí? No solo nos vamos a quedar digamos, con un escalamiento de un lado, pero deberíamos, hay muchas situaciones que se pueden dar, pues, o sea, dependiendo del proyecto, dependiendo de la criticidad, dependiendo de un montón de cosas, pero sí, ese es el objetivo de pararnos acá y decir, bueno, yo soy el responsable del proyecto, si esto no se cumple, ¿quién es el responsable de que no se cumpla? Yo. Si se atrasa, ¿quién es el responsable? Si pasó algo con un proveedor y yo no hice algo para, ¿quién es el responsable? Yo. Entonces, no se trata de que yo me estrese con eso, sino que se trata de que sepa cómo moverme para que eso no suceda. ¿Ya? Así es. Así se maneja. Es difícil, sí, es bien difícil. O sea, hay que tratar de realizarlo con las mejores prácticas para que eso no se vea como que yo estoy en contra de alguien, o que no se vea como que yo quiero salir, como que me lleve las palmas. No, hay que tratar de utilizar las mejores prácticas para que todo salga de una manera adecuada. Inteligencia emocional. Sí, exacto. Así es. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Bueno. Vamos a jugar. Este está un poquito más